Buenas tardes, en esta presentación mostraremos los pasos básicos a la hora de hacer mantenimiento preventivo físico al computador portátil o laptop, recordando por mantenimiento preventivo aquel que no pretende reparar fallas sino solo prevenirlas. Como siempre, lo primero es contar con las herramientas adecuadas para poder desarmar ciertas partes del computador, como por ejemplo un juego de destornilladores adecuados para varios tipos de tornillos que podemos encontrarnos en el portátil. Lo primero que se debe de hacer para realizar mantenimiento al portátil es retirar su batería, pues el mantenimiento siempre se debe de hacer sin que el computador esté conectado al cargador y sin su batería, o sea que no esté energizado para evitar posibles cortos. Se debe de leer el manual de usuario en donde se nos dan unas instrucciones de cómo retirar la batería del computador para no sacarla forzada y de pronto ir a dañarla. La batería tiene unos contactos los cuales se deben de dejar quietos para que no se vayan a volar o a dañar por mala manipulación. El disco duro de un portátil es muy delicado, al igual que el del computador de escritorio. A este no se le realiza limpieza interna, se debe de tener cuidado de no golpearlo si se ha retirado el computador porque puede sufrir daños internos al haber sido golpeado. Dependiendo del modelo y marca del portátil, puede tener uno o más ventiladores interiores que ayudan a la refrigeración del computador, tanto del microprocesador como del disco duro. Estos ventiladores se pueden limpiar con una brocha para retirar el exceso de polvo que pueda acumular en ellos y este exceso de polvo puede hacer que se traben, por eso también se tienen que limpiar muy bien. Al igual que con los microprocesadores de un computador de escritorio, estos se pueden retirar teniendo cuidado al sacarlos del socket para no doblar sus pines y se pueden limpiar y aplicar crema disipadora para mejorar su refrigeración si esta crema ya está desgastada por el uso. Un material esencial en el mantenimiento preventivo, tanto en el computador de escritorio como en el portátil, es el spray o líquido limpiacontactos, el cual se utiliza para limpiar todos los componentes electrónicos que hayan sufrido sulfatamiento por exceso de humedad. Como podemos observar, el área del disco duro y de las memorias del portátil está cubierta por una tapa debajo del computador. Debemos observar qué tipo de tornillos tiene y usar el destornillador adecuado para ello para no ir a dañarlos, porque hay unos tornillos que son de seguridad que son diferentes a los tornillos normales. Las memorias del computador que vienen por módulos traen contactos metálicos y además están compuestos por integrados, los cuales se pueden limpiar con el spray limpiacontactos cuando se evidencia rastros de humedad o están sulfatados. Hay que tener en cuenta que se debe siempre usar la manilla antiestática a la hora de manipular los componentes electrónicos como los módulos de memoria, para evitar sobrecargas eléctricas que puedan dañar los integrados al manipularlos. La mainboard del portátil, al igual que la mainboard del computador de escritorio, puede tener soldaduras desgastadas por sobrecalentamiento ya por uso, lo cual se soluciona haciendo un repaso de soldaduras con el cautín eléctrico. Además, puede presentar desgaste en unos componentes que se llaman condensadores eléctricos, por lo cual se deben de reemplazar. Pero esto solo lo debemos hacer si tenemos la experiencia suficiente para hacer este mantenimiento. Para limpiar la carcasa del portátil se debe de usar una silicona para carcasas, que es un químico especial para este tipo de material, porque no los corroe y además les da un brillo. Al limpiarlo con la silicona se debe aplicar una capa no muy gruesa y se debe de dejar secar por unos 10 minutos más o menos. Después de esto, con un paño suave, se frota toda el área en donde se aplicó la silicona y así se les puede sacar brillo. Para limpiar la pantalla del computador se debe de tener un paño de microfibra, el cual no produce pelusa y además es muy suave. No se debe utilizar papel ni servilletas porque estos materiales pueden rayar la pantalla. Se debe de realizar movimientos circulares suaves para no aplicar mucha fuerza sobre el panel.
Para limpiar el teclado del computador se retira el polvo que pueda haber con la aspiradora eléctrica, pero se debe hacer con baja potencia para no dañar o evitar que se puedan saltar las teclas del teclado. Otra alternativa a esto es tener una lata de aire comprimido e ir limpiando las ranuras del teclado tecla por tecla. Después, con un paño suave y un poco húmedo, se puede repasar para limpiar el mugre que quede en él. Junto con el teclado se puede limpiar con la silicona para carcasas usando un paño de microfibra, el touchpad. No se debe de hacer con cepillos ni detergentes porque esto deteriora el touchpad y además lo puede rayar. Como podemos observar, los copos de algodón son una herramienta muy útil. Nos sirven para repasar las ranuras del computador que sean difíciles de limpiar por su difícil acceso. Con estos elementos podemos retirar el polvo y mugre que haya y que no se haya retirado con la aspiradora eléctrica. La cámara web se limpia con un paño de microfibra que no cause rayones en esta cámara. No se debe de humedecer con líquido que pueda opacarla ni dañarla. Con el paño seco es más que suficiente. Aunque hablando de mantenimiento físico preventivo queda por fuera los antivirus al ser software, pues no está de más decir que dentro del mantenimiento preventivo también está el actualizar el antivirus del PC periódicamente para tener una protección ante posibles virus y software malicioso que nos pueda provocar daños en el computador.